¡Viva el supremo soberano, el emperador Constantino y la emperatriz Helena! Año 324. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, ha convocado a los obispos para poner fin a los feroces debates teológicos. Debe haber existido un tiempo anterior a su creación, cuando él no existía. Hereje. 3 siglos después de que Jesús de Nazaret pasara por la tierra, se desataron encendidas disputas sobre quién había sido realmente. La decisión que impuso el emperador definió al cristianismo posterior hasta nuestros días. Soberano Supremo, hermanos ministros, este es el credo del que nos hemos declarado signatarios por unanimidad. Creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Por decreto imperial, Jesús de Nazaret es declarado el único Hijo de Dios. Todas las otras opiniones quedan suprimidas. Los que discrepan son exterminados. Los manuscritos del Mar Muerto hablan de los hijos de Dios en plural. Son los perfectos, la gente que cumple escrupulosamente la ley. ¿Cómo se habría sentido el Jesús histórico de haber sabido que sería llamado el divino Hijo de Dios? Creo que se habría horrorizado por completo. Esta idea no tiene nada que ver con lo que él podría haber representado en la Palestina de la que estamos hablando. Hace 10 años, el historiador Robert Eisenman hizo que salieran a la luz los manuscritos del Mar Muerto. Descubiertos en 1945 por un pastor, estos documentos nos ofrecen una visión única sobre el mundo en que vivió Jesús. Israel construyó este santuario del libro para albergar los manuscritos. Pero Eisenman se encontró solo en su afirmación de que tratan sobre Jesús y que el hombre a quien hoy llamamos Hijo de Dios debió ser un agitador y un fanático. Sin embargo, pocos discutieron las palabras que pronunció al final de un documental que hice sobre los manuscritos. ¿Quién fue Jesús en realidad? Jesús fue un judío. Nació judío y murió judío. Creo que se asombraría ante la fundación de una iglesia cristiana. Si hoy descubriéramos estos textos sobre un tipo que nació de una virgen y que su padre era Dios, o que caminaba sobre las aguas y resucitó, diríamos, bueno, esto es claramente un mito. Pero como es la base de nuestra cultura y de nuestra educación, no lo vemos así. La mayoría de nosotros es incapaz de considerarlo un mito. Hubo un hombre de letras y posiblemente un gran devoto cristiano que escribió a principios de siglo lo siguiente: no deberíamos creer más que el Jesús que vivió efectivamente en Palestina tiene algún parecido con el Jesús de la Biblia. Yo creo que fue una afirmación honesta y probablemente acertada. Los que toman la Biblia como la auténtica palabra de Dios podrían ahorrarse dolor e irritación renunciando a ver este documental, porque se basa en la idea de que la fe cristiana se origina en un mito. Esta es una convicción que gana cada vez más fuerza entre los especialistas a medida que salen a luz nuevos documentos antiguos sobre los orígenes de la cristiandad y sobre Jesús, el Hijo de Dios. En los tiempos de Jesús hubo muchos hijos de Dios. Este término designaba a los judíos piadosos, a los que cumplían escrupulosamente la ley. Lo mismo ocurría entre los paganos. El Hijo de Dios era un término usado en los misterios. Igual que hoy empleamos el título de doctor en teología, entonces se podía tener el título de Hijo de Dios, si se habían recibido unos conocimientos especiales sobre la divinidad.
Esta era una metáfora asequible en todo el mundo romano. Expresaba una estrecha relación entre un ser humano y un Dios. Jesús no fue el único. Todos los emperadores afirmaban ser el Hijo de Dios y se atribuían la capacidad de obrar prodigios. Hijo de Dios no era solo un término reservado a los piadosos y a los inteligentes, también se aplicaba a los poderosos. En el antiguo Egipto, el faraón era hijo de Osiris y por tanto un hijo de Dios. Tomemos a Alejandro Magno. Es la persona que unificó a todo el mundo mediterráneo en el imperio griego. Su madre fue una iniciada en el culto de Dionisos. Ella le inculcó la idea de que él era fruto de una inmaculada concepción, nacido de su unión con Dios. ¿Era la Virgen Madre? Seguramente. Julio César es el hijo de la diosa, con un linaje divino como todos los emperadores posteriores. De modo que la idea de ser hijo de Dios era un lugar común en el mundo antiguo. ¿Jesús se llamó a sí mismo alguna vez el Hijo de Dios? Por lo que sabemos, nunca lo hizo. En el Evangelio de Marcos, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Sin embargo, la afirmación de que era el único hijo engendrado por Dios constituye la piedra angular del credo cristiano. La cristiandad parece haber olvidado el pasado y se atribuye la promesa de la salvación, la vida después de la muerte. Pero realmente la resurrección llegó a la humanidad como una nueva revelación a través de Jesucristo. Sucedió lo contrario. Esa idea debe mucho a los egipcios, que estuvieron siempre muy preocupados por la vida eterna de sus cuerpos. Las pirámides muestran que la religión de los antiguos egipcios creía en la vida después de la muerte. Con 88 años de edad, el holandés Gilles Quispel, ex profesor de Harvard, sigue siendo considerado uno de los más eminentes expertos mundiales en el pensamiento de la cristiandad primitiva. El difunto comparece ante el tribunal. En la balanza está la pluma de Mat y en la otra parte están sus obras. El hombre está ante la puerta que conduce a la sala de la verdad absoluta. Y allí también está Osiris. Este es un Dios que viene a la tierra como hombre. Trae grandes enseñanzas, el culto a los dioses y la civilización. Y después las fuerzas del maligno le dan muerte. Pero resucita y asciende al paraíso, donde será el juez de las almas al final de los tiempos. Y las tumbas egipcias están llenas de representaciones sobre todos estos hechos. Para el antiguo Egipto, Osiris permanecía como la constelación de Orión, el buen pastor entre las estrellas, las almas en el cielo. Pero esta no es la única imagen mítica que posteriormente recoge la cristiandad. Los escritores Tim Fricke y Peter Gandhi han elaborado un amplio estudio sobre el pensamiento antiguo. Es una imagen dura. ¿Por qué la puso en la portada de su libro? Bueno, esta evidencia fue sumamente importante para nosotros. Es un talismán, un amuleto. Es pequeño, del tamaño de mi pulgar. Y muestra lo que usted cree que es Jesús en la cruz. Pero la inscripción griega nos dice que representa la muerte y resurrección del dios hombre Dionisos. Y el descubrimiento de que este dios hombre pagano podía haber encontrado la muerte de la misma forma en que después se dijo que Jesús murió por nosotros. Era una evidencia concluyente de que la historia de Jesús fue tomada de la mitología pagana. ¿Dice que Dionisos Baco no fue el dios del vino y la bebida?
Sí, lo fue, pero también fue el Dios de la iniciación. Originariamente no era nada más que una deidad menor del vino, pero Dioniso significa hijo de Dios y más tarde se transforma en un redentor. Un niño divino sentado en el regazo de su madre, muy similar a Jesús. Es honrado con pan y vino para conmemorar su sacrificio y muerte en una estaca tosca. Resucita y asciende al paraíso. Esta es la versión griega de Osiris. La historia tradicional dice que Pitágoras recorrió Egipto, estudió en los templos durante 20 años y llevó a Grecia esa enorme sabiduría mística egipcia que se asocia con la idea de Osiris. Pero para introducirla entre los griegos, escogió a Dionisos y lo transformó en una importante figura. La mayoría de las grandes mentes del paganismo, como Platón, Eurípides y Sófocles, eran iniciados de este culto cuyo centro no estaba tan lejos de Atenas. Miles de personas fueron iniciadas en este culto a un Dios hombre que muere y resucita. ¿Podría la cristiandad ser deudora de una cultura tan antigua o de otras? En el sitio donde se erige hoy el Vaticano, hubo antes un templo pagano. Los sacerdotes paganos celebraban ceremonias sagradas que los primeros cristianos encontraron inquietantes, por eso decidieron borrar de ellas toda evidencia. ¿Cómo eran esos terribles ritos? ¿Horrendos sacrificios, tal vez? ¿O quizás orgías obscenas? Eso es lo que nos han llevado a creer, pero la verdad es más extraña. Eso es lo que nos han llevado a creer, pero la verdad es más extraña. En este antiguo santuario pagano los feligreses glorificaban a un redentor, Mitra, igual que Jesús. Este nació un 25 de diciembre de una virgen, era el Hijo de Dios, ascendió al cielo y prometió volver al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí los sacerdotes paganos celebraban una simbólica comida con pan y vino en honor de su Redentor, la sangre de Cristo, que dijo a sus seguidores: aquel que no beba de mi sangre no conocerá la salvación. Igual que Osiris en Egipto, Mitra, una deidad de origen persa, permaneció en el cielo como Orión frente a Tauro. Su culto se convirtió en el principal competidor del cristianismo en el mundo antiguo. Un famoso especialista dijo que si la cristiandad no hubiera triunfado, el mundo entero habría sido mitraísta. He aquí una deidad que es un salvador íntimo y es el Hijo de Dios y de una mortal. También es el Dios encarnado, que trae sabiduría y una nueva religión que desafía la vieja autoridad, como hacen siempre los místicos. Un Dios que hace milagros, transforma el agua en vino en una boda, muere en Pascua, resucita a los 3 días y asciende al cielo. Tenemos bellas inscripciones que dicen: si compartes la sangre y el cuerpo del Dios hombre, tú también resucitarás. De modo que los motivos que asociamos con la historia de Jesús existían ya en la historia de Osiris Dionisos. ¿Cómo se explican esas similitudes los primeros escritores cristianos? Bueno, hay 2 enfoques. Los primeros literalistas cristianos lo explican como una imitación diabólica, un plagio por anticipado. Es la idea según la cual, de alguna manera, el diablo adoptó estas ideas porque sabía lo que iba a suceder y elaboró los mitos para confundir las mentes de la gente, para que cuando estos hechos ocurrieran con Jesús nadie los creyera. Eso es lo que dicen los literalistas cristianos, pero esos cristianos no los encontramos hasta el siglo II. Los cristianos celebraron su victoria declarando que el paganismo era decadente, grosero, falto de interés, inferior, y que el cristianismo tenía simplemente que ganar. Pero esa era una fantasía cristiana. De hecho, el paganismo estaba muy vivo.
¿Qué significa pagano? Fue acuñado por los cristianos como un término insultante. Significa habitante del campo. Esto sugiere que esa gente que había construido pirámides, que nos dejó las obras de Eurípides, Sófocles y Platón, eran gente de campo primitiva y supersticiosa. ¿Qué transformó su opinión sobre el paganismo? Creo que fue estudiar la espiritualidad pagana y descubrir una rica filosofía espiritual. Es allí donde tiene sus raíces lo mejor de lo que consideramos cultura occidental. Esa forma de espiritualidad no fue para nada la primitiva adoración de un ídolo. Era increíblemente refinada. Catacumbas. Las imágenes parecen del cristianismo primitivo, pero este buen pastor es el Dios redentor Atis. El mensaje cristiano parece revolucionario. Amar a tus enemigos. Está alejado de las enseñanzas judías del ojo por ojo y diente por diente. Pero en la filosofía pagana tenemos sentimientos como el de amar a quien te golpea, o ser un hermano y un padre de toda la humanidad. Yo fui criado, como creo que la mayoría de la gente en nuestra cultura lo ha sido, para tener al monoteísmo en un lado y el politeísmo en otro, considerando el monoteísmo como algo superior. Cambié de opinión, porque lo que uno encuentra en el politeísmo pagano es que tiene como centro la idea de unidad. Hay un Dios único o una unidad que está incluso más allá de la idea de Dios. Se trata del Ser Supremo que puede manifestarse con múltiples rostros, y la razón de que esta unidad impersonal necesite tantas caras es porque ninguna es inadecuada a la gloria de esta unidad. Veamos un ejemplo. India, tierra de miles de dioses y diosas. Cualquier indio puede decirle que todos ellos son simplemente distintas facetas del uno, que todo es uno, divino, ilimitado e incomprensible para el hombre. Lo que ocurre con el monoteísmo es que tienes la idea de que hay un único camino, una cara particular glorificada del único Dios. En nuestra cultura es Yahvé o Jehová, el Dios tribal judío, que es un rostro particular de Dios, que un pueblo relacionó con lo divino y dijo, esta es la personalidad de Dios. Por esta vía, el cristianismo se transformó en una religión autoritaria. En cambio, el paganismo es por lo general una forma de espiritualidad muy tolerante, porque permite la diversidad, porque sabe que está tratando de llevarte a lo que finalmente no puede ser expresado, y exige una comprensión mística. Por lo tanto, cualquier camino que escojas será personal. Pero politeísmo o monoteísmo no son realmente la cuestión. Lo que importa es cómo se concibe lo que llamamos Dios. ¿Cómo trataron de entender los antiguos el misterio de la vida? La mayor parte de su legado se perdió, pero lo más importante parecen ser las ideas expresadas también por Platón. El hombre, dijo Platón, es como alguien en una caverna atado, incapaz de ver algo más que lo que está delante de sus ojos, vagas sombras en la pared. Sombras que la luz proyecta desde el mundo real que está detrás del hombre. Mira, hombre. Pero el hombre, incapaz de volver su vista atrás, ciego al mundo real y divino, sigue mirando fijamente la pared que tiene delante, pensando que la verdad está allí, creyendo que solo eso es la realidad. Enseñar a ver la verdad del mundo divino fue el objetivo de las religiones mistéricas. La religión mistérica aspira a la transformación. Esa es la idea básica del misterio. Buscan la transformación para ver la auténtica realidad, el auténtico conocimiento, lo que llamaron gnosis.
Todas las religiones mistéricas tenían una forma exotérica, los misterios exteriores, y otra esotérica, los interiores, y unas enseñanzas místicas sobre la autotransformación. Los misterios exteriores se dirigen a las masas. Están disponibles para todos. Pero otros veían una realidad mística más profunda bajo la superficie del relato sagrado. Para ellos este relato era una alegoría que no solo hablaba de Dios, sino también sobre ellos mismos en lo profundo. Un mensaje que les enseñaba a comprender el misterio de la vida y a enfrentar la realidad de la muerte. Y entonces, lo que hallamos es un espectro entre dos extremos, los que llamamos literalistas por una parte y los agnósticos o místicos por otra. Pero los agnósticos, filósofos paganos, están atacando a sus propios literalistas o fundamentalistas, quienes creen que adorar un ídolo les ayudará. Estamos diciendo que hay una comprensión mística esencial del milagro y del misterio de la vida, y el lenguaje en que se expresa varía. Ahora bien, uno de los caminos por los que esto se expresa es mediante la alegoría. Y la clave para entender el cristianismo es el mito del Hijo de Dios. Esto nos retrotrae a los antiguos egipcios, a Osiris o a figuras como Dionisos en Grecia, Atis, Adonis y Mitra, y así sucesivamente, muchas figuras diferentes. Este mismo proceso continuó hasta el siglo I, cuando algunos judíos hicieron exactamente lo mismo y adoptaron una figura mítica, el Mesías, Joshua o Jesús, y lo transformaron a sí mismo en este Dios hombre que muere y resucita. Para sus compañeros, Jesús de Nazaret era un hombre que enseñaba verdades profundas. Eran gnósticos, místicos que concebían su vida y su muerte dentro de un entramado gnóstico. Se convirtió Jesús en su símbolo para dar un mensaje, en una verdad interior. Una figura dentro de una alegoría mediante la cual uno puede ser transformado por la iniciación y al final alcanzar la gnosis o conocimiento, ese estado místico de la iluminación. Todas esas ideas míticas eran moneda corriente en el mundo antiguo. Sin embargo, para nosotros, 2000 años después, con el paganismo suprimido y el gnosticismo suprimido, con el monopolio del cristianismo y su historia, la idea de que Dios efectivamente encarnó con una forma humana y todo ese tipo de cosas parece original. Para el literalista cristiano, se trata de una flamante revelación absolutamente única. Pero al volver al mundo antiguo y situar este mito en su contexto, la perspectiva cambia radicalmente. La creencia en la historia de Jesús fue originalmente solo el primer paso en la espiritualidad cristiana, el misterio externo. Su significado tenía que ser explicado por un maestro iluminado cuando los alumnos alcanzaban la madurez espiritual. Un conocimiento místico de Dios más allá del simple dogma. Aunque hay muchos grandes místicos cristianos en siglos posteriores que han sido capaces de ver intuitivamente a través de este nivel simbólico más profundo, como cultura hemos conservado solo los misterios exteriores. Me parece que hemos conservado la forma, pero perdimos el significado. 300 años después de la muerte de Jesús, el emperador Constantino convocó a la Iglesia para dar forma al credo cristiano. El dogma convirtió a Jesús en el Hijo de Dios. Fue la conclusión de un proceso en el que la forma usurpó al significado. ¿Qué sucedió con el Jesús real? El rostro que surgirá de esta reconstrucción será muy similar al tipo de rostro que tuvo este hombre en vida. Cada vez estamos alterando más su imagen. ¿Cómo sería su aspecto físico? Recientemente la televisión hizo una reconstrucción que lo presentaba como un hombre corriente en Israel de hace 2000 años. ¿Pero qué sabemos realmente de Jesús por la historia? Parece bastante cierto que existió un líder sectario judío llamado Jesús,
y que fue crucificado por los romanos con la participación de los judíos, del sumo sacerdote y de sus seguidores. Pero esto es todo lo que sabemos con seguridad. El único contemporáneo que escribió sobre Jesús fue el historiador Josefo, pero solo unas pocas palabras que incluso podrían haber sido insertadas posteriormente. La Biblia describe a Jesús de forma más detallada, pero los evangelios parecen contradecirse. Tomemos el momento crucial en que sus seguidores oyen que su Señor ha resucitado. Marcos dice que un hombre de blanco se lo anuncia a 3 mujeres. Lucas sostiene que 3 hombres y 3 mujeres se encuentran con 2 ángeles. En Mateo 2 mujeres ven un ángel. Y en Juan, María Magdalena ve a 2 ángeles. No hay consenso sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. A finales del siglo II se decía que tenías que creer no solo que Jesús estaba vivo, sino que efectivamente se produjo una resurrección física. Y ese requisito se conservó en el credo. Pero no fue parte del movimiento cristiano original. Es muy difícil hablar del Jesús histórico. Pero los evangelios se escribieron con ese propósito, por supuesto. Sin embargo, no son obras históricas. Se escribieron en forma de biografía, pero su intención no es hablarnos del Jesús histórico, sino de su convicción de que este hombre era el Mesías de Dios. Por lo tanto, son obras de propaganda religiosa, no históricas. Los evangelios son libros de creencias construidos para parecer historia. Aquí contamos una historia real. Pero es altamente improbable que los evangelios sean registros contemporáneos. Los evangelios fueron escritos por hombres educados en las ciudades del Mediterráneo oriental y en Grecia. No por los pescadores, que aparecen en los evangelios como los primeros seguidores de Jesús. Y se escribieron décadas después de Cristo, cuando el recuerdo de su vida estaba desvaneciéndose. Eran tiempos dramáticos. Los judíos se rebelaron e Israel fue destruida por Roma, que aniquiló a todos los que podían haber conocido a Jesús. Marcos, Lucas, Mateo escribieron sus evangelios casi 2 generaciones después de Jesús. El cuarto, el Evangelio de Juan, apareció casi 3 generaciones después, pero no eran los únicos evangelios. Sabemos que hubo muchos evangelios entre los seguidores de Jesús y otros escritos, cartas, epístolas, poemas, himnos, etc. Ahora miramos el cristianismo y lo vemos muy diferente. Todo, desde los baptistas, los ortodoxos rusos, los calvinistas, los católicos romanos, una gran variedad. Pero cuando nos remontamos al siglo I, la variedad era mayor. No había un canon fijo de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo al que pudieran acceder los cristianos de todo el mundo, ni existía una estructura específica. Lo que me fascina es que los grupos que se llamaban cristianos entonces eran mucho más diversos entre sí de lo que lo son hoy. Jesús, sus compañeros y primeros seguidores eran judíos, cristianos judaicos. Lo que pensaban esos cristianos originarios, los más próximos a sus enseñanzas, ha sido ocultado durante siglos. Pero ahora han salido a la luz antiguos documentos que revelan sus creencias. Gilles Quispel jugó un importante papel al darlos a conocer a la ciencia. Lo que revelan es asombroso. Los cristianos judaicos silenciaron el valor de salvación del sacrificio de Cristo. No encontramos en ellos un nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz, sino solo las palabras de Jesús, que es la encarnación de la sabiduría divina.
Un hombre santo, no un Dios, un hombre de infinita sabiduría. Creían que Jesús era un instructor iluminado y un iluminador. Un hombre que mostraba el camino hacia lo divino. Sus primeros seguidores parecen adherirse a una religión totalmente distinta. Los conceptos básicos de la cristiandad posterior les eran extraños. Solo mucho después vinieron los tiempos en que Jesucristo fue proclamado el Hijo unigénito de Dios y surgieron ideas y ritos que hubieran provocado asombro en Jesús y los suyos. Es sumamente interesante ver que para los cristianos la Navidad es hoy una festividad central, la más importante del año. Pero no sabíamos que los primeros cristianos no celebraron la Navidad como el nacimiento de Cristo, sino hasta el siglo IV. 4 siglos después, Unos 300 años después de la muerte de Jesús, aparecen indicios de que empezó a celebrarse la Navidad. La celebración de su nacimiento, entre el 24 y 25 de diciembre, se adoptó del nacimiento de Mitra. Es la festividad del solsticio de invierno, el momento en que el sol renace. El nacimiento del dios Sol Invictus, celebrado por los romanos, fue adoptado por los cristianos como el nacimiento de Jesús. también representa un milagro. Es muy interesante que la milagrosa concepción de Jesús, la procreación virginal, sea una creencia central, particularmente para los católicos. Pero en el Evangelio de Marcos, el más antiguo, nada se dice de esto. Tampoco en el de Juan. ¿Quién inventó lo de la virginidad perpetua de María y la Inmaculada Concepción? Ni idea. La virginidad de María y la Inmaculada Concepción son muy tardías. Creo que surgen de las enseñanzas del siglo XVII, XVIII o XIX. ¿Qué habría pensado el Jesús histórico de ello? No sé lo que habría pensado de la virginidad de María. Está muy fuera de lugar en el mundo de la vida rural judía. En los primeros y los últimos evangelios canónicos no se menciona el nacimiento virginal. Esto es quizá porque Marcos y Juan no conocían la historia. Creo que puede demostrarse que son inserciones posteriores en el relato cristiano. Para los que creen en el nacimiento divino, la concepción virginal es un tema central. Pero, ¿nació Jesús al mismo tiempo que el divino Cristo? Es una pregunta interesante. Entre los antiguos cristianos hay una división real de opiniones acerca de cuándo se hace divino Jesús. Según Marcos, el Espíritu de Dios descendió sobre él, igual que descendió sobre los viejos profetas, y se convirtió en una persona inspirada por el Espíritu. Y en este punto, según Marcos, una voz desde el cielo lo proclamó el Hijo de Dios. La inspiración divina le llegó a Jesús cuando era un hombre. Para muchos cristianos que creen en el nacimiento divino, debe resultar sorprendente que Jesús tuviese hermanos. El Evangelio de Marcos dice que tenía hermanos y hermanas, que eran muy conocidos en su pueblo. Creo que a los cristianos posteriores les perturbó esto y se interpretó
como que eran hijos de un matrimonio anterior de José. No obstante, el Evangelio de Marcos no sugiere nada así. Jerusalén. Esta catedral armenia se construyó sobre los restos de uno de los hermanos de Jesús, Jaime, aunque la Iglesia prefiere llamarlo Santiago. Esto es un santuario en el nombre de San Santiago, el hermano del Señor, que era primo de Jesús por parte de José, y que fue el primer obispo de Jerusalén. Sus restos están bajo el altar mayor. Recientemente salió a la luz este pequeño féretro de arenisca que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Por su hermano conocemos algo crucial de Jesús, porque Santiago fue una figura clave en la Jerusalén de la época. Santiago, el hermano de Cristo, fue el líder del movimiento de Jesús desde su muerte hasta el año 61. Existe solo un breve párrafo sobre Santiago en la obra de Josefo a finales del siglo I. Dice muy claramente que un brutal sumo sacerdote saduceo asesinó a Santiago y que fue destituido de su puesto de sumo sacerdote por la oposición de la mayoría de los sacerdotes y por los fariseos, que eran amigos de Santiago, hermano de Jesús. Es bastante extraordinario, porque aquí los fariseos están en el bando del movimiento de Jesús y no como los enemigos suyos. Así, durante unos 25 años, el movimiento de Jesús es un movimiento judío reconocido, compuesto por fervientes judíos que veneraban el templo. Y es la destrucción del templo en el año 70 lo que golpea el corazón del movimiento judío de Jesús. Pero hasta entonces, la mayoría de cristianos en mi libro eran judíos. Judíos que habían encontrado a su Mesías. Todos los judíos esperaban la llegada del hombre sagrado, del Mesías. Dios les ayudaría a liberar al pueblo de Israel de la opresión extranjera. Pero Jesús era un Mesías distinto. Él enseñaba que la salvación hay que buscarla dentro de uno mismo. El Evangelio de Tomás sugiere que Jesús es el iluminado. Como Buda es el iluminado, no diferente a los demás, pero uno que ha comprendido el más profundo potencial espiritual de la naturaleza humana. Sí, según los cristianos judíos, sí. Pero si dice usted que se parece a la iluminación de Buda, yo diría que lleva razón. Personalmente diría que para mí, como cristiano, Jesús es la luz del mundo, pero el concepto de un hombre iluminado es el mismo. Un hombre de profunda sabiduría, un iluminado, pero un hombre, no un Dios. ¿Cuándo fue declarado único Hijo de Dios? Esto se asumió como dogma cuando se formalizó el credo con Constantino, 300 años después. Creemos en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado. De los 4 evangelios del Nuevo Testamento, el último que se escribió fue el de Juan. Y este es el único evangelio que habla de Jesús como un ser divino en sí mismo, como Dios en forma humana y particularmente como el único engendrado por Dios. Es una visión bastante radical sostener que un hombre era Dios encarnado.
Y es alarmante que ese insólito evangelio, del cual no encuentro menciones entre los cristianos ortodoxos antes del año 160, más o menos se transformase en la lente a través de la cual los cristianos leen más tarde todos los evangelios. Muchos cristianos pensarán hoy que el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no es lo que se encuentra en Mateo, Marcos o Lucas. En ellos se encuentra la enseñanza de que Jesús es el Mesías de Dios, el único que redime a su pueblo, el único que enseña el camino de rectitud. Uno podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en ese punto, pero con el Evangelio de Juan, con la afirmación de que es el Hijo de Dios, y más que eso, su único Hijo, cambia la comprensión del mensaje de forma total. Un creciente debate sobre la naturaleza de Jesús, si era un hombre o un Dios, transforma el cristianismo primitivo a medida que el movimiento crece. El énfasis se pone en el mensajero más que en el mensaje. Eso cambió al cristianismo más profundamente que el hombre considerado como el gran creador de la desunión, San Pablo. En retrospectiva, Pablo es el héroe que refundó la Iglesia cristiana. Pero Pablo siempre intentó llevar creyentes a la sinagoga. También estaba dispuesto a reclutar gentiles. La ruptura radical que supuso Pablo fue permitir a los no judíos comer con judíos y no seguir las leyes kosher. Eso fue una ruptura radical. Ser integrador. Permitir a todos creer en Jesús fue un paso fantástico. Pablo es un personaje completamente malinterpretado en la historia. En tiempos de Pablo no había una separación entre gnosticismo y literalismo, porque no había literalismo en su tiempo. Pablo vive antes de que surja la historia literal. La cristología de Pablo es única y espiritual. Su obra es anterior a los evangelios y consiste en transformar un mito en un hecho histórico. Los escritos de Pablo son, por supuesto, los más antiguos que conocemos. Y Pablo no conoció a Jesús, nunca le vio. Dice que recibió sus enseñanzas por una revelación donde un ser de luz se le apareció, y él quedó convencido de que era Jesús. ¿Pero habla de Jesús? No habla de Jesús y dice que si conociéramos al Jesús de naturaleza humana, eso no importaría. Lo que importaría es el Cristo resucitado. ¿Pablo dice que Cristo le fue revelado? En mí, no para mí. ¿Qué quiere decir? Esto es fascinante. Cuando habla de su visión de luz, no ve al Jesús que le era familiar por el relato de los evangelios, alguien que tenía una madre y un padre. Eso no es importante para Pablo. Lo que se encuentra es un ser de luz, igual que los paganos encontraban a sus dioses como seres de luz. Y cuando habla del gran secreto que le fue revelado, no es que Jesús vino, predicó e hizo milagros. Lo que dice él es: este es el gran secreto, Cristo en ti. Y cuando dice que Cristo es revelado, no le fue revelado a él, sino revelado en él. Esto es lo que hace al cristianismo de Pablo tan agnóstico y poco literal. ¿Por qué? Porque el enfoque literalista es que Jesús está fuera de ti y que Dios está fuera de ti, fuera del universo. Mientras que el enfoque agnóstico, el enfoque pagano antiguo de los misterios, es que todo es uno. En pocas palabras, todo es uno. Y así Cristo está en ti o tú estás en Cristo. Puedes decirlo como quieras, pero no puedes separarlo. Y eso es lo que hacen los literalistas de la Iglesia. La singular obra de Pablo se hace más obvia a través del sensacional descubrimiento de unos evangelios desconocidos que se ocultaron cuando la Iglesia cristiana en ascenso perseguía a sus disidentes. Los evangelios gnósticos, descubiertos hace 50 años en Nag Hammadi, Egipto. Mal entendidos, maltratados al principio, caídos en manos de traficantes, pero ahora los científicos reconocen su valor.
Los libros de Nag Hammadi son más importantes que los manuscritos del Mar Muerto, porque presentan un nuevo enfoque de la historia cristiana, de Jesús y de Dios. Sin lugar a dudas, el más importante lo escribió Dídimo Judas Tomás. ¿Quién fue Dídimo Tomás? Dídimo Tomás era uno de los hermanos de Jesús. Una tradición posterior de la Iglesia hace de Tomás el apóstol que no pudo creer que Jesús después de morir hubiese resucitado con un cuerpo físico. El incrédulo Tomás, del que ahora se dice que fue el más fiel discípulo de su maestro. ¿El hombre que mejor entendió a su hermano? Según el Evangelio de Tomás, sí. El documento atribuido a Tomás, aunque escrito más tarde, se cree que es anterior a los evangelios canónicos y se piensa que es un fiel reflejo del tiempo en que las enseñanzas de Jesús todavía estaban frescas y vivas. Me resulta asombroso que vivamos en un mundo dominado aún por el cristianismo y que los cristianos no mostraran interés por leer el Evangelio de Tomás y todas esas escrituras maravillosas que entonces salieron a luz. Y creo que dice algo de lo poderosa que es la Iglesia, el hecho de que aún hoy no se aceptan y siguen viéndose como heréticas y peligrosas, y por supuesto lo son, desde la perspectiva de los literalistas de la Iglesia, porque ponen en cuestión su interpretación. Nos hablan de una variedad de formas en que la gente creía que se podía hallar la salvación. Por la contemplación, por expansión de la chispa divina que llevamos dentro de nosotros, comunicarse con Dios buscándolo dentro de uno mismo, una búsqueda individual de lo divino, sin la ayuda de sacerdotes u obispos. Suena atractivo. El gnosticismo es muy atractivo. Creo que especialmente lo es para la mente moderna, porque promueve una religión para el individuo, no para una iglesia. Y esto es lo que el hombre ha venido buscando y deseando siempre. Hallar a la divinidad por sí mismo. Pero esto es una gran simplificación, porque se trata de algo sumamente complejo. Ya en la religión egipcia se decía en el año 3000 a.C. que el hombre después de la muerte se transformaba en Osiris. Se integraba en el Dios. Este era el concepto básico de todos los misterios que existieron en el mundo romano y helenístico. El misterio de Isis, Mitra, Adonis. La idea era esta. Hay en el hombre una chispa divina, de la que es inconsciente y hay que despertarla mediante una iniciación que conduce a la transformación. ¿Cómo se perdió esa idea? Bueno, es muy simple. Los católicos tenían un bulldozer y los rabinos tenían un bulldozer también. Y esto resume en pocas palabras toda la historia del cristianismo y del judaísmo. Sabes, si quieres construir una iglesia, debes afirmar que la salvación solo es posible por, con, desde y a través de la iglesia o del representante de Dios en la tierra, que es el Papa, y que este es el único camino. Mientras que los gnósticos afirman que te concierne a ti, que puedes hacerlo ahora, aquí, y no necesitas al obispo ni a nadie.
Si quieres saber qué es en verdad el cristianismo y qué es el paganismo, descubrirás que es un viaje de autoconocimiento. Y lo que están buscando es la parte de uno que no puede morir. No es que se te vaya a dar algo que no tienes, es descubrir que ya eres inmortal. Porque tu esencia no es el cuerpo. Nos confundimos a nosotros mismos con estos cuerpos individuales con todos los problemas que conllevan. Y toda la historia es que necesitamos morir para la identidad del cuerpo, que es el centro de la cuestión, y que necesitamos resucitar a nuestra auténtica identidad, que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Osiris Dionisios. ¿En qué sentido somos todos hijos de Dios? Somos todos hijos de Dios y nos damos cuenta de nuestra auténtica identidad. Entonces, en ese sentido, el mito total, el relato de la crucifixión y la resurrección, ¿es un modelo para todos y cada uno de nosotros? Un modelo, sí, exactamente. Un modelo que consigues encarnar mediante la iniciación. Para los gnósticos, su búsqueda de la totalidad era una continuación de la búsqueda pagana. Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos. Esa fue la búsqueda de Platón, de Sócrates, y los gnósticos continuaron la búsqueda. Y era difícil. Había que pasar por la experiencia. No había forma de evitarlo. Pero una vez que has entrado en una iglesia, solo tienes que creer en Jesús e irás al cielo. Para los gnósticos, debes convertirte en el Cristo mismo, con los sufrimientos y el esfuerzo que también eso implica. Una religión del todo distinta. Quiero decir, al estudiar el gnosticismo, uno entiende por qué triunfó el cristianismo. Era algo inevitable.